Lo primero que hay que decir es que la fuente de los datos es muy importante, porque es la World Inequality Database, que es una base de datos a nivel mundial desarrollada por intelectuales de primer nivel como Tomás Piketty, Emmanuel Sáez, entre otros, que han diseñado una base de datos para medir la estadística de desigualdad en muchos países del mundo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pero a diferencia de las encuestas de hogares, y esto es muy importante, como la encuesta Kaizen, que a veces sacan lo que se conoce como el coeficiente de Gini. ¿Qué es esto? El coeficiente de Gini es un indicador que si da el valor 0, por ejemplo, en extremo, significa que todos ganan lo mismo, y si da un valor 1, significa que una persona lo tiene todo. Entonces, Chile en general aparece ahí bastante mal, pero no tan mal como este tipo de indicadores. ¿Por qué? Porque una encuesta de hogar tiene un problema. Jamás se va a llegar a encuestar a los hogares de las personas de mayores patrimonios. ¿Cuáles son los datos que miden esa situación? Los datos que incorporan los registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos. Allí sí se captura lo que generan todas las personas de la población. Y esta literatura que se llama los Top Incomes, que mide los ingresos del 1% más rico, del 0,1% más rico, es mucho más certera porque da cuenta de la desigualdad real en una sociedad. ¿Y cómo está Chile? Si mostramos con datos del año pasado, los 10 países más desiguales del mundo, tomando como referencia cuánto concentra el 1% mayor de ingresos, de los ingresos que se generan en un año, ¿cuánto se queda el 1%? ¿No? El caso de mayor desigualdad es Santo Tomé y Príncipe. El 1% se lleva más del 40% de los ingresos que se generan. ¿Es una isla? ¿Dónde está Santo Tomé y Príncipe? En África. ¿En África? Después, no, ni idea. Mozambique, también, 30,9%. República Centroafricana, 30,9%. Y aparece Chile. Entonces uno dice, esto no calza. ¿Qué tiene que ver Chile metido en países de muy bajos ingresos, principalmente de África, con un 27,8%? Seguido con México con el mismo valor, Malawi 27,7%, Brasil, que es un país muy desigual también, 27,6%, Myanmar 26,7%, Angola 25,8%, Líbano 23,4%. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está haciendo Chile en este ranking? Se nos han dicho que es un país próspero, que ha generado mucho crecimiento, que es un país modelo. Y aquí uno puede encontrar, desde mi punto de vista, explicaciones a la revuelta social del 2019. Que un país que efectivamente creció, que disminuyó la pobreza medida de una manera, que es la pobreza de ingresos a secas, que considera una canasta de alimentos por persona de 48 lucas al día de hoy, que es muy cuestionable, que 48 lucas me alcanza para alimentarme. Pero cuando miramos indicadores más complejos como estos, o el nivel de endeudamiento de los hogares, o los salarios de los hogares, efectivamente estamos en este ranking, que es un ranking vergonzoso desde mi punto de vista. En medio de África, en medio de acá estamos casi dentro de Somalia y increíble. De hecho, para que la gente un poco entienda todos los indicadores que el gobierno habla, siempre habla del indicador de Gini, el coeficiente de Gini, porque hablan a nivel mundial todos los informes y siempre dicen, Chile no es desigual. Los indicadores y los informes internacionales, miren, estamos en un puesto súper bien, o sea, pero me extraña que esto no sea conocido o que esta información realmente no sea tan pública. ¿Por qué no se trabaja en base a esto también? Primero porque esto es más nuevo, ¿no? En segundo lugar porque se ha desarrollado internacionalmente, y ojo, aquí hay un investigador chileno también trabajando en este base de datos a nivel mundial, que es Ignacio Flores, que está haciendo enormes aportes trabajando con Tomás Piketty. Y en tercer lugar porque se sigue insistiendo en el coeficiente Gini, que nos entrega menor desigualdad, pero que de todas maneras nos tiene entre los 3 países más desiguales de la OECD, midiendo con el coeficiente Gini. Pero insisto, el coeficiente Gini mide la diferencia y la distribución de ingresos en los hogares en base principalmente a encuestas de hogares, y las encuestas de hogares no llegan a los hogares más ricos, por tanto están sesgadas en términos de un indicador. O sea, ¿están manejados realmente? No manejados. Porque que yo como encuestador puedo elegir ir a tal comuna o ir a tal otra, o que en tal lado no me abrieron la puerta, por lo tanto la información que yo entrego, entre comillas, depende de lo que la pega que yo haga. Lo que pasa es que cada encuesta tiene un diseño muestral, y ese diseño muestral tiene que ser representativo de toda la sociedad. Lo que sucede es que los súper ricos es un número tan reducido en una sociedad. Cuesta pillarlo. Claro, que en el fondo en una muestra con suerte va a aparecer una persona, porque son 200 o 300. Entonces tengo que encuestar a uno para que sea representativo, y en general es muy difícil llegar a ese hogar del súper rico.
por tanto no parece reflejado en las encuestas de hogares como la CACEN. El coeficiente de Gini, que es muy malo para Chile, pero que nos tiene entre los 20 o 25 países más desiguales y no entre los 10 o entre los 5, claro, da cuenta de una situación distinta a la que ilustra este tipo de método. Cuando lo ponen en Latinoamérica con el coeficiente Gini, efectivamente Chile aparece, no sé, lugar 12 o 14, o sea, y hay otros países que tienen mucho más desigualdad dentro de Latinoamérica. Entonces dicen, mire, la situación de Chile no es tan grave como se presenta, no entendemos el estallido, pero cuando tú me presentas este indicador, claramente me estás poniendo con países que tienen desigualdades profundas. Estamos hablando de pleno África, donde hay uno que no tiene para comer, que está muriendo, y otro que eventualmente tiene un Jeep y un Mercedes-Benz. Si estamos en ese nivel, es que Chile de verdad está mal. O sea, si esto es real, lo que tú me estás diciendo, estamos pésimos. Es que es un típico caso de fractura social, porque nadie puede desconocer el crecimiento que ha generado el país en las últimas décadas. Principalmente esto ocurre entre el 90 y el 97, después el crecimiento empieza a bajar. Y la reducción de la pobreza a secas en términos de ingresos, con todas las apreciaciones metodológicas que uno tiene. Pero la gran pregunta es, ¿Chile es el único país de ingresos medios? Algunas instituciones la categorizan a Chile ya como un país de ingresos medios altos, que está en este ranking. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque hay una fractura social. Es muy distinto hacerse la pregunta de hay que crecer. Recuerden, hasta el expresidente Lago decía, lo importante es crecer y lo demás es música. Exacto. Pero la gran pregunta es, ¿quién crece cuando Chile crece? ¿Y a quién llega esa música? Exactamente, porque uno podría decir, ¿qué es mejor? ¿Crecer al 5% o crecer al 4%? La respuesta parece casi obvia, ¿no? Crecer al 5%. Pero la respuesta es depende. Porque si el 5 va a ir solamente al 1% de la población, exactamente, ¿gusta ese crecimiento? Exactamente, lo importante es el tipo de crecimiento. Porque ¿qué pasa si yo crezco al 5 con mucha desigualdad, dañando al medio ambiente, hipoteco el crecimiento futuro? Claro. Entonces no puedo crecer en el largo plazo. Y eso hasta el propio Fondo Monetario Internacional lo está advirtiendo. Países muy desiguales tienen problemas para crecer a tasas medias o altas en el futuro, y eso es lo que le está pasando a Chile hace hartos años. ¿Y cómo se puede revertir una situación así? O sea, que seamos el cuarto país más desigual. Modificar modelo. Exactamente. Aquí, en el fondo, uno se hace una pregunta de sentido común. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de los hogares en Chile? El salario, el trabajo formal, informal y las pensiones. En el fondo, si las pensiones son muy malas y los salarios son muy bajos, o los ingresos informales son muy bajos, obviamente vamos a ser un país muy desigual, porque esta misma fuente de información nos muestra algo que es increíble. El 1% de las personas de mayor ingreso en Chile vive mejor que el 1% de quienes viven en Noruega y Alemania. Entonces ahí uno encuentra la diferencia. O sea, perdón, profe, nuestro 1% chileno vive mejor que países europeos. Así es. Que el 1% más rico de esos países europeos. Exacto, que son el doble o el triple de más ricos que Chile. Entonces uno se hace la pregunta, a ver, nuestra élite, por decirlo de alguna manera, tiene más ingresos en dólares comparables que la élite de Noruega y la élite de Alemania, cuando son países mucho más ricos que Chile. Eso es parte de esta desigualdad que ilustra este ranking y que da cuenta que al mismo tiempo que tenemos esta situación extrema en los hogares más ricos, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 401.000 pesos líquidos, y la mitad de las pensiones sin subsidios del Estado están por debajo de 160 lucas. Con los subsidios del Estado llegamos recién a 230 lucas. Nos queda mucho trabajo por delante, definitivamente. Marcos Kremerman, es un gusto tenerte acá, un lujo. Muchísimas gracias, que tengas una excelente semana. Hoy día aprendimos mucho de la inflación y PC y toda la cuestión. Está muy bien que aprenda economía, y qué mejor con un gran profesor como Marcos. Da gusto eso. Gracias, esta es televisión que educa, esta es televisión que sirve de verdad, pues. Sí. Ya, déjate de alabarte, Molina. No, ya. No estoy gracias, ministro, querido ministro. Gracias a mí y a todos mis amigos periodistas. Eres una tremenda periodista, Julita. Apáguenle el micrófono a este caballero, por favor. Marcos, lamento a que hayas tenido que presenciar amigo animador sucedáneo el día de hoy. Gracias, Marco, querido, que estén bien, una buena semana.